Rápido a casa de gobierno, está hablando el jefe de gabinete. De septiembre. También, como ustedes saben, nosotros hemos trabajado en las paritarias con los 5 gremios paritarios en materia educativa en el marco de la Ley 26.075 de financiamiento educativo, y en ese contexto lo que nosotros trabajamos es el tema de la identificación de las causas que generan ausentismo docente. En este sentido, en el día de ayer, el ministro Alberto Sileoni ha tenido la reunión con los gremios paritarios para la conformación de 2 comisiones. Una que permite evaluar el tema del ausentismo docente y, en segundo lugar, los procesos de implementación del convenio colectivo de trabajo para las negociaciones paritarias con los gremios docentes. También, y es de público conocimiento, el Ferrocarril Sarmiento funciona normalmente en virtud del acatamiento de la conciliación obligatoria establecida por el Ministerio de Trabajo de la Nación. En el transcurso de la mañana de hoy, junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, vamos a participar en la apertura del ejercicio nacional de respuestas a incidentes cibernéticos, que eso es un tema muy importante desde el punto de vista de la modalidad de intervención por parte del Estado. Ministro, buen día. Jonathan de Felipe de Notinac. 2 consultas en materia económica, si me permite. La primera tiene que ver con el índice de desocupación que se conoció en las últimas horas. Quisiera saber qué análisis hace el Gobierno al respecto, teniendo en cuenta que en el día de hoy se registra alguna polémica en los matutinos en torno a si la cifra es positiva o negativa. Y la otra tiene que ver con el dólar blue. En las últimas horas se ha registrado un aumento en las cuevas de la City porteña. Usted nos ha explicado en distintas oportunidades que es un mercado informal e ilegal, pero quisiera saber si el Gobierno nota algún tipo de especulación al respecto, teniendo en cuenta que se ha hablado de algunos movimientos financieros especulativos en las últimas horas o retención de la liquidación de la cosecha de soja por parte de los exportadores. Bueno, respecto al tema de tasa de desempleo, podemos obtener por lo menos 3 conclusiones importantes. Primero, que no ha habido destrucción del empleo. Segundo, que ha habido una disminución de la tasa de desocupación desde el punto de vista del primer trimestre, del 7,9% al 7,1%. Tercero, que cuando uno lo compara con otras zonas del país y también con algunos países de nuestra región, observa claramente el siguiente comportamiento. Cuando uno observa, por ejemplo, la tasa de desocupación a nivel mundial, la evolución desde la crisis más profunda del año 2008 alcanzó una cifra cercana a los 200 millones de desempleados a nivel mundial. Y en ese contexto, distintas regiones aportaron el grueso del número de desempleos. Finalmente, países como los de América Latina prácticamente no aportaron los niveles de desempleo, sino muy por el contrario tuvieron políticas activas. Casi son 50.000 desempleados los que participaron en el esquema global. Lo que sí han sufrido de un modo dramático a través de un mecanismo de ajuste ortodoxo tiene que ver con los países europeos. 11,8% de tasa de desempleo en 17 países de la eurozona, y tenemos casos como España, el 25,3%, como el caso de Portugal del 15,2%, o el caso de Croacia con el 17,3%, o el caso de Eslovaquia con el 13,9%, o también el caso de Italia, el 12,7%. Es importante observar que en la región, por ejemplo, también uno observa Chile, la evolución del primer trimestre 2014 respecto al primer trimestre de 2013, se observa un crecimiento de 0,3%, de 6,2 a 6,5. En el caso de Argentina, 7,9 a 7,1%, o sea, una disminución del 0,8%. Esto es muy importante porque si uno compara los distintos niveles de comparación del primer trimestre de cada año, uno puede observar, por ejemplo, el primer trimestre del 2004, una caída de menos 6%. En el primer trimestre del 2005, menos 1,4%. Primer trimestre del año 2006, menos 1,6%. Primer trimestre del año 2007, menos 1,6%. Primer trimestre del año 2008, menos 1,4%. En el año 2009 no sufrió ninguna variación.
En el año 2010, menos 0,1%. En el año 2011, menos 0,9%. En el año 2012, menos 0,3%. Un crecimiento en el año 2013 del 0,8% de la tasa de desempleo y una caída en la misma proporción en el año 2014. Lo que uno debe observar es que el comportamiento de carácter trimestral está fuertemente influido por los niveles de la tasa de actividad, las personas que están dispuestas a tener un empleo o buscar un empleo, pero en definitiva también tiene mucho que ver con componentes de carácter estacional. Hay que observar claramente la estandarización de la serie. Pero lo importante es que se han identificado casos concretos que tienen que ver con la industria automotriz. Una suspensión no implica un despido, eso es un dato objetivo. Por lo tanto, es una medida de carácter momentánea y transitoria, acordada desde el punto de vista de la negociación entre partes, entre empresarios y trabajadores, en un contexto en donde se observan claramente estrategias de forma conjunta para mejorar el acceso a mercados externos y también, obviamente, para potenciar los niveles de incentivos en el mercado interno. Por lo tanto, es absolutamente necesario también observar que estamos transitando una cosecha récord en la República Argentina. Eso también tiene una movilización extraordinaria desde el punto de vista de otros trabajadores que probablemente no estén debidamente registrados en esta medición del primer trimestre. Entonces, hay factores estacionales, pero lo más importante es sacar las siguientes conclusiones. Primero, implica una caída en la tasa de desempleo comparativamente respecto al 2013, 7,9 a 7,1%. Segundo, implica que no existe una destrucción de empleo. Y tercero, que efectivamente no ha habido, en este sentido, un incremento en la tasa de actividad. Esto es, más personas que hayan buscado empleo. Que esas son las tres conclusiones que uno puede obtener de esta observación respecto al tema de desempleo. ¿Otra cosa me dijiste? El dólar paralelo, No, la evolución respecto al tema de la evolución desde el punto de vista cambiario, nosotros mantenemos claramente nuestra posición, o sea, solamente opinamos respecto al comportamiento que experimentan el funcionamiento del mercado único y libre de cambios en la República Argentina y los niveles de acumulación del volumen de reservas. O sea, en caso concreto, las reservas del Banco Central acumulan 28.385 millones de dólares hasta el día de ayer. En consecuencia, esto tiene que ver con liquidación de exportaciones. La liquidación de exportaciones, efectivamente, también puede verse influido por condiciones climáticas. En muchos casos no constituyen estrategias de especulación por parte de aquellos quienes tienen que liquidar, sino muy por el contrario, en algunos casos tiene que ver con los problemas de recolección de la cosecha y de ulterior liquidación. Por lo tanto, nosotros observamos que también, desde el punto de vista de la acumulación de reservas, está fuertemente asociado con el cumplimiento de servicios de vencimientos de capital, intereses, deuda con organismos multilaterales de crédito, la adquisición de energía y una serie de compromisos que tiene el Estado. En consecuencia, administramos adecuadamente este volumen de reservas. Ministro, muy buen día. Gonzalo Asís, de Canal 3 y Todo Noticias. Quería hacerle dos preguntas. La primera, la presidenta habitualmente dice que hay que escuchar siempre a las madres y a las abuelas. Ayer la señora Nora Cortiñas, presidenta de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, dijo que el vicepresidente Amado Boudou debería dar un paso al costado. En base a lo que dice la presidenta, quería preguntarle cómo recibió esta declaración de la señora Cortiñas. Y en segundo lugar, hoy comienza el proceso de Yuri contra el doctor Campagnoli. Usted siempre se ha pronunciado, ministro, desde este lugar como jefe de gabinete en favor de que los periodistas trabajemos en libertad y que todo sea público. Y de hecho, el sistema republicano de gobierno prevé, entre otras cosas, la publicidad de los actos del Estado. Hoy la prensa no fue permitida en lo que hace a poder acreditarse para cubrir el juicio Campagnoli y la audiencia de hoy va a ser a puertas cerradas. ¿Qué le parece esto, ministro? La verdad es una cuestión que tiene plena incumbencia el Poder Judicial, por lo tanto me exime de opinar. Ellos son los que tienen que opinar respecto a la participación de los medios de comunicación. Nosotros, como verán, desde el Poder Ejecutivo somos amplios, plurales, democráticos, tenemos comunicación diaria, periódica y un vínculo con los medios de comunicación que es abierto. Por lo tanto,
el resto de los poderes del Estado deberían aplicar normas equivalentes. Y en segundo lugar, respecto a las opiniones que puedan eventualmente hacerse por parte de múltiples actores de la sociedad, corren por cuenta de quien efectivamente lo dice. Nosotros creemos que es absolutamente imprescindible en la República Argentina, en el marco del desenvolvimiento del sistema republicano y democrático, mantener básicamente la presunción de inocencia, el debido proceso, evitar linchamientos de carácter mediático y ser respetuosos desde el punto de vista del funcionamiento del sistema democrático y republicano, porque entendemos que eso es muy importante desde el punto de vista de la defensa del honor de las personas, también de la ecuanimidad desde el punto de vista del proceso judicial y también desde el punto de vista de la comunicación, porque es muy importante observar el respeto hacia el otro, el respeto hacia las ideas del otro y, a su vez, el respeto al funcionamiento de los poderes del Estado. Buen día, ministro. Dos preguntas. Una que tiene que ver con el país. Las juventudes políticas de la mayoría de los partidos se reunieron en el Cabildo, la gente de la Cámpora, del PRO, de la UCR, junto a un verdadero luchador social que es Juan Carr y también el titular de Cedronar. Quería tomar la opinión del gobierno. Y por otro lado, hay una información que viene hace pocas horas. La secretaria de Salud de Estados Unidos de Norteamérica dice que la Argentina está a la vanguardia en materia de inmunización en todo el continente americano. Esta información no fue demasiado difundida acá en nuestro país, pero sí en Estados Unidos. Esto ocurre en la Asamblea Anual número 67 de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, donde está nuestro ministro de Salud, el doctor Mansur. Sí. Por eso hacía referencia a una breve manifestación de la misma, en virtud de que las políticas de inmunización tienen que ver con la estrategia de extensión por parte de vacunación de carácter gratuita y obligatoria en la República Argentina. De hecho, por ejemplo, para el tema de gripe A, 9 millones de dosis están en proceso de distribución, lo cual es muy importante en virtud de lo que significa la prevención sistémica del número de casos. En segundo lugar, valoramos muchísimo que todas las juventudes políticas puedan trabajar en forma activa para la prevención de adicciones. Creo que es una iniciativa excelente. Nos parece que es parte del compromiso de la juventud para la construcción de un país no solamente inclusivo, con equidad, sino también libre de adicciones. Y eso es una estrategia que me parece muy importante hacerlo. Y por último, quería, aunque usted no me preguntó, sí observar una cuestión. Hay un titular del diario respecto al tema del sistema de financiamiento de partidos políticos. Lo que es importante es que hay una interpretación capciosa respecto a los mecanismos de aportes, pero lo importante es que el Frente para la Victoria cumple estrictamente con la Ley 26.215, que es el financiamiento de partidos políticos. Y obviamente existe un sistema de control judicial y administrativo respecto a cada una de las partidas asociadas al financiamiento y su ulterior rendición. Y eso es un sistema que funciona de un modo transparente en Argentina, tanto en materia de previsibilidad del sistema político, con elecciones que cada bienio se realizan en primarias abiertas, obligatorias y simultáneas en agosto y también en octubre las elecciones generales, y la verdad es que se cumple de un modo riguroso. Y existen también penalizaciones desde el punto de vista de su incumplimiento. Por eso es bueno destacar que las normas en la República Argentina se cumplen estrictamente en materia de financiamiento. Bueno, muchas gracias.